En este vídeo vamos a ver la definición de límite de una función en un punto. Vamos a empezar aclarando qué significa que dos números estén cerca. Está claro que si hablamos de que dos cosas están cerca, nos estamos refiriendo a la distancia que los separa. Por tanto, lo primero es ver cómo se calcula la distancia entre dos números. ¿Cómo calculamos la distancia entre los números 3 y 5? Para calcular la distancia entre 3 y 5, restamos 5 menos 3, que es igual a 2. Pero la distancia de 3 a 5 es la misma que la distancia de 5 a 3. Y sin embargo, si restamos en el orden contrario, no sale lo mismo. 3 menos 5 es menos 2. Para evitar este problema, cuando calculamos la distancia entre dos números, tomamos valor absoluto, pues el valor absoluto de 5 menos 3 es igual que el valor absoluto de 3 menos 5, que es 2. Por tanto, definimos la distancia entre dos números A y B como el valor absoluto de su diferencia. Ya sabemos calcular la distancia entre dos números. Vamos ahora a determinar qué es que estén cerca. ¿Están cerca 3 y 5? Que dos cosas estén cerca es que su diferencia es menor que una cantidad que hemos fijado. Pero esa cantidad que hemos fijado es relativa. Cada uno puede fijar una cantidad distinta. Para un astrónomo, un asteroide que pasa a 6 millones de kilómetros de la Tierra pasa cerca. Sin embargo, para la gran mayoría pasa muy lejos. Por tanto, para ver si dos números están cerca, primero determinamos cuál es la distancia que nos dice si están cerca o no. Y luego vemos si la distancia entre los puntos es mayor o menor. Por ejemplo, si consideramos que para que dos números estén cerca su distancia tiene que ser menor que 3, entonces como la distancia entre 5 y 3, es decir, el valor absoluto de 5 menos 3, es 2, pues sí están cerca. Sin embargo, si consideramos que para que dos números estén cerca su distancia tiene que ser menor que 1, entonces como la distancia entre 5 y 3 es 2, no están cerca. Por tanto, en general, dos números están cerca si fijada una cantidad positiva, que vamos a llamar siempre epsilon, la distancia entre los dos números, es decir, el valor absoluto de su diferencia, es menor que esa cantidad epsilon. Ya tenemos claro qué significa que dos números están cerca. Ahora podemos ver la definición de límite. Vamos a considerar la función f de x igual a 2x menos 2 dividido por x al cuadrado menos x. Esta es una función racional y su dominio es r menos el 0 y el 1, puesto que el 1 y el 0 anulan su denominador. Está claro que no existe la imagen de 1 y tampoco existe la imagen del 0. Vamos a ver qué ocurre si tomamos valores de x cercanos a 1. Para eso vamos a construir una tabla de valores. Para la x consideramos los valores 0,9, 0,99, 0,999, 0,9999, 1,0001, 1,001, 1,01 y 1,1. Está claro que al tomar los valores menores que 1 de izquierda a derecha, estamos cada vez más cerca de 1. Y al tomar estos valores mayores de derecha a izquierda, también estamos cada vez más cerca de 1. Calculamos las imágenes y usando aproximaciones con 6 cifras decimales obtenemos estos resultados. Es evidente que las imágenes se acercan a 2 cuando los valores de x se acercan a 1. Cuando vamos tomando valores menores que 1, cada vez más cercanos, las imágenes son más grandes que 2, pero cada vez más cercanas a 2. Y si vamos tomando valores mayores que 1, pero cada vez más cercanos, las imágenes salen menores que 2, pero cada vez más cercanos a 2. Podemos afirmar que las imágenes se van acercando a 2. Para que se acerquen más, lo único que hay que hacer es tomar valores de x más cercanos a 1. Cuando sucede esto, decimos que el límite de la función f, cuando x tiende a 1, es 2. Si intentamos escribir lo que le ocurre a la función de forma algebraica, lo que hemos dicho es que las imágenes se acercan a 2, tanto como queramos. Es decir, que para cualquier distancia epsilon mayor que 0, podemos hacer que la distancia de las imágenes a 2, es decir, el valor absoluto de f de x menos 2,
sea menor que ese epsilon. Y para que esto ocurra, lo único que tenemos que hacer es tomar valores de x muy cercanos a 1. Por tanto, podemos definir que el límite de f cuando x tiende a 1 es 2 de la siguiente manera. Si para cada epsilon que consideremos hay una distancia, que vamos a llamar delta, para no nombrarla igual, mayor que 0, tal que si la distancia de x a 1, es decir, el valor absoluto de x menos 1, es menor que esa distancia delta, la distancia de su imagen a 2 es menor que epsilon. Es decir, si tomamos x suficientemente cerca de 1, las imágenes estarán todo lo cerca de 2 que queramos. Si cambiamos 1 por un número cualquiera a y 2 por un número cualquiera l, podemos escribir la definición del límite de una función en un punto. El límite de una función f cuando x tiende a es L si para todo epsilon positivo existe un delta positivo tal que si la distancia de x a A es menor que delta, entonces la distancia de la imagen de x a L es menor que epsilon. Es decir, las imágenes se acercan a L tanto como queramos. Lo único que tenemos que hacer para eso es tomar valores de x muy cercanos a A. Ya tenemos la definición del límite, que era el objetivo de este vídeo. Si volvemos a nuestra función, podemos ver qué ocurre cuando x se acerca a 0, que es el otro número que no está en el dominio. Si igual que antes construimos una tabla de valores, consideramos los valores de x menos 0,1, menos 0,01, menos 0,001, menos 0,0001, 0,001, 0,001, 0,01 y 0,1. Está claro que los valores negativos de izquierda a derecha nos van acercando a 0 y con los positivos nos vamos acercando a 0 de derecha a izquierda. Si calculamos las imágenes, obtenemos los siguientes valores. Está claro que cuando con valores negativos nos acercamos a 0, las imágenes cada vez son más pequeñas y no se aproximan a ningún valor. Y cuando nos acercamos a 0 con valores negativos, las imágenes se hacen cada vez más grandes y no se aproximan tampoco a ningún valor. Por tanto, no existe el límite de la función f cuando x tiende a 0. La interpretación gráfica del límite de una función en un punto es muy sencilla. Esta es la gráfica de la función f. Podemos observar cómo no existe la imagen del 0 y tampoco existe la imagen del 1. Ese punto hueco nos dice que para el 1 no hay imagen. Sin embargo, es muy fácil interpretar la definición de límite. Aquí podemos ver cómo para valores cercanos a 1, las imágenes se van acercando al 2. Cuanto más nos acercamos a 1, las imágenes más se acercan al 2. Y sin embargo, en el 0 podemos ver cómo no existe el límite, puesto que si nos acercamos con valores de x a 0 por la derecha, la función toma valores cada vez más grandes. Y sin embargo, si lo hacemos con valores más pequeños, la función toma cada vez valores más pequeños. Es decir, la interpretación gráfica de que una función tenga límite es que las imágenes se acercan a un valor. Para concluir, volvemos a escribir la definición de límite de una función en un punto. El límite cuando x tiende a de f de x es el número L, si para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que si x menos a en valor absoluto es menor que delta, f de x menos L en valor absoluto es menor que epsilon. Es decir, que el límite cuando x tiende a de f de x es el número L, si las imágenes se pueden acercar a L tanto como queramos, sin más que tomar valores de x suficientemente cercanos a A.